Hola, somos Beatriz Cortina Pérez y Fernando Trujillo, del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada. Y somos los investigadores principales del proyecto I+D+I Leila, titulado Diseño de un perfil docente para la educación infantil desde un enfoque plurilingüe, aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguas adicionales en la infancia. En este vídeo nos gustaría explicarle en qué consiste este proyecto, por qué surge, qué buscamos, cómo le vamos a hacer y qué resultados nos gustaría obtener. Gran parte de la población de nuestro país es bilingüe. Algo más del 40% de esta población vive en comunidades con 2 lenguas oficiales. Somos también una tierra de acogida, que recibe gentes con sus propios idiomas, sus propias culturas. Gentes que vienen a trabajar y a vivir con nosotros y nos enriquecen, al mismo tiempo que aportan estas lenguas y estas culturas. En las aulas es una realidad que la población es multilingüe. De hecho, y el número sigue aumentando, un 10% de la población de nuestras aules ja era en el 2001 d'origen foráneo. En un context més ampli, vivim a una Europa que respecta i promou la diversitat lingüística. No només parlem de les llengües oficials, sinó de totes les manifestacions lingüístiques que representen totes les cultures i pobles que viven a l'Europa. Como bien sabemos, el aprendizaje de varias lenguas en paralelo presenta numerosos beneficios para los niños que están expuestos a varios idiomas y además no perjudica el correcto desarrollo del lenguaje. En este periodo, gracias a las prácticas sociales, emocionales, motoras, cognitivas y lingüísticas, se generan múltiples y positivas conexiones neuronales. En esta edad, el cerebro es más plástico y su capacidad de aprendizaje es alta a lo largo de toda la vida, pero especialmente se da en la etapa de educación infantil. El desarrollo plurilingüe es beneficioso porque aprenden sobre otras culturas, tolerancia y se promueve la interculturalidad. Si en la etapa de educación infantil se utilizan metodologías eficaces, se desarrolla un aprender-aprender que puede ser beneficioso para el desarrollo del plurilingüismo a lo largo de la vida. Este proyecto Leila tiene unos principales antecedentes en la tesis doctoral titulada Enseñanza de la lengua extranjera inglés en educación infantil, 3-6 años, cuyo principal objetivo era consensuar una aproximación didáctica sobre cómo debe ser la enseñanza de inglés en infantil. Posteriormente se solicitó un proyecto, el proyecto Lexei, financiado por el Vicerrectorado de la Universidad de Granada, cuyo principal objetivo se centraba en analizar el perfil del maestro encargado de la docencia de lengua extranjera en educación infantil. Por tanto, se hace necesario diseñar un marco competencial que incluya a un docente sensible al plurilingüismo y al contexto actual y que sea especialista en educación infantil. Y de ahí surge el germen del proyecto actual Leila. Cuando diseñamos Leila, nos planteábamos la siguiente hipótesis de partida. Dada la diversidad lingüística de los centros educativos donde coexisten la lengua de escolarización, las lenguas de herencia, las lenguas extranjeras presentes en el currículo, así como la creciente expansión a nivel nacional e internacional del aprendizaje muy temprano, antes de los 6 o 7 años, de una lengua extranjera, principalmente el inglés, se hace necesario un nuevo perfil docente con competencias que engloben tanto las propias de la educación infantil como aquellas vinculadas con la enseñanza de lenguas adicionales y lenguas extranjeras. Por ello, hemos planteado un proyecto que desarrolle la conceptualización internacional del perfil docente que aborde con éxito la enseñanza de las lenguas desde la perspectiva plurilingüe en educación infantil, entendiendo como plurilingüismo el aprendizaje de la lengua materna, adquisición de lenguas adicionales e introducción temprana de las lenguas extranjeras en la etapa de educación infantil. El proyecto Leila. Para ello contamos con un amplio equipo internacional e interdisciplinar compuesto por investigadores de 4 universidades españolas, la Universidad de Granada como coordinadora, principalmente en sus campus de Ceuta y Melilla, la Universidad de Málaga, la Universidad de Alicante y la Universidad Complutense de Madrid, así como un amplio equipo de expertas internacionales, académicas de reconocido prestigio de la Universidad CUNY de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Edimburgo, la Universidad Oranim de Haifa, Universidad de Emiratos Árabes, Universidad de Tesaloniki de Grecia, entre otras.
El objetivo principal de esta acción es la detección de buenas prácticas docentes en educación plurilingüe, lenguas extranjeras, lenguas adicionales, lenguas de herencia, segundas lenguas, etc., en la etapa de educación infantil de 0 a 7 u 8 años en un contexto internacional. Esta acción se divide en dos fases claramente diferenciadas. En la primera, se van a documentar buenas prácticas en el contexto internacional a través de la grabación de vídeos, la recopilación de evidencias gráficas de materiales, actividades y momentos que se viven en el aula. En la segunda, a partir de la selección de información, se llega a la realización y diseño de un mapa interactivo que muestre estas buenas prácticas docentes en educación plurilingüe, en educación infantil. Para la recogida y recopilación de datos, se van a usar a su vez dos instrumentos fundamentales. En primer lugar, los cuestionarios a través de la herramienta Google Forms, que se dirigen a expertos internacionales para recabar información sobre buenas prácticas. Y en segundo lugar, unas entrevistas semiestructuradas con maestros y maestras de educación infantil que facilitarán a su vez el diseño de un mapa internacional. El equipo de expertos al que se dirige el cuestionario inicial tiene, como veis, un carácter internacional, partiendo de nuestros propios equipos humanos de las universidades que conforman el proyecto Leila y extendiéndose después a otros países o ámbitos internacionales como Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Asia. Pero ¿qué necesidades reales tienen los maestros y maestras en estos contextos plurilingües? Uno de los objetivos de este proyecto es identificar estas necesidades y elaborar un marco competencial que ayude a los profesionales a abordar sus necesidades en estos contextos. Para ello, hemos añadido y diseñado un estudio mixto en distintas fases, en las que cobra especial relevancia los grupos de discusión y de expertos y expertas. En un primer momento, hemos planteado un número de grupos de discusión que justifica la dispersión territorial del proyecto, algunos de ellos especialmente inmersos en la diversidad lingüística y cultural. La selección de personas para la composición de estos grupos está pensada para garantizar la heterogeneidad de perspectivas, de forma que ésta nos aporte claves de comprensión de diferentes realidades y contextos, profesionales en contextos de gran diversidad lingüística, de todos los niveles socioeconómicos. Toda esta información vertida en los grupos será tratada con técnicas cualitativas que nos permitan construir una interpretación polifacética de las diferentes realidades y las necesidades concretas en cada una de ellas. Con ello, el equipo de investigación pretende elaborar un marco competencial que será validado en grupos de expertos que nos ofrecerán matices, sugerencias, debilidades, en definitiva mejoras que nos permitan, a través de este proceso dialógico de investigación, construir un marco competencial sólido y útil para profesionales que ejercen en estos contextos. Este marco seguirá otros procesos de validación más complejos a través del método Delphi y culminará en un evento de difusión masiva. La idea es devolver a la comunidad todo el conocimiento elaborado por el equipo de investigación en forma de un marco competencial que ayude a los profesionales a desenvolverse en sus prácticas. ¿Qué esperamos obtener de este proyecto? Nos proponemos, a la conclusión del mismo, ofrecer una base de datos de bibliografía en abierto y anotada sobre el plurilingüismo en edades tempranas. Además, crearemos cápsulas de vídeos de divulgación, donde podamos difundir los principales resultados, así como el conocimiento experto de los miembros del equipo. También realizaremos un mapa interactivo online en abierto con las experiencias documentadas de buenas prácticas Leila. El objetivo principal es crear también un marco competencial Leila validado por expertos y usuarios, así como artículos y capítulos de libros científicos en revistas indexadas de alto impacto o en editoriales de gran prestigio internacional, así como en revistas divulgativas. También realizaremos contribuciones a congresos científicos internacionales altamente relevantes del área. Se estima un total de 15 aportaciones. Finalmente, crearemos un evento masivo de transferencia de conocimiento en línea llamado EMOD. Si deseas participar compartiendo experiencias Leila con nosotras o quieres conocer más del proyecto, no dudes en consultar nuestra página web o escribirnos a través del formulario del contacto. No dudes que creamos conocimiento para estar a tu servicio.